Buenas noches, queridos amigos. Nuevamente estamos con ustedes en su programa Bálsamo para el Alma. Hoy vamos a abordar un tema muy especial, como todos los temas que abordamos en este lugar, tomado de la Biblia, de esas historias bíblicas de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, historias tan conmovedoras, historias que no solamente sucedieron en un marco real, sino que en la actualidad nos sirven para que en base a ellas sepamos cómo acercarnos a Dios, para que en base a estas historias conozcamos la gran obra de nuestro Señor Jesucristo. Esta historia que vamos a leer se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, a partir del versículo 21. Queremos pedirles que estén atentos, que escuchen esta palabra que tiene un mensaje importante para cada uno de los que nos escuchan. Si puedes, pues comparte el video. Y el tema de hoy lo hemos titulado Impulsados por la Fe. Vamos a darle lectura al pasaje bíblico, vamos a conocer esta historia para que entremos de lleno a este tema en esta noche. Permíteme hacer la lectura. Dice así la escritura: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Pues una de tantas historias conmovedoras que se encuentran escritas en la Biblia. Siempre hemos tomado la Biblia como punto de partida, porque en ella se relatan este tipo de historias tan conmovedoras. Decíamos en alguna otra ocasión, pareciera que son historias sacadas de alguna telenovela, pareciera que son historias del mundo fantástico, pareciera que son fábulas, pareciera, porque cada párrafo, cada acontecimiento entra en bona de manera perfecta para los fines de nuestra vida cotidiana. Vamos a abordar este tema titulado Impulsados por la Fe. Tenemos el caso de una mujer que tenía una enfermedad bastante incómoda, una enfermedad propia de la mujer. Dice la historia que una mujer que padecía de flujo de sangre, y nos dice también el tiempo que llevaba padeciendo esta enfermedad y los esfuerzos que esta mujer había hecho, sobre todo económicos, para quedar libre de tal malestar, y que no había conseguido su sanidad. Ese es un caso. El otro caso que nos plantea esta misma historia es la de un hombre llamado Jairo, que tenía una necesidad. En el caso de Jairo, su necesidad era su hija que estaba enferma, estaba muriendo. Tanto Jairo como esta mujer, que no se nos revela el nombre, pero
se nos revela la acción, se nos revela el hecho, se nos revela el acontecimiento, fueron impulsados, fueron movidos, fueron catapultados a realizar los actos que se registran en la historia que hemos leído. Vamos a hacer un recuento breve y vamos a ir viendo cómo en nuestros días hay mucha gente necesitada, cómo en nuestros días hay gente que ha agotado todos sus recursos, hay gente que ha agotado todas sus posibilidades económicas, hay gente que ha tocado puertas, que ha visitado cualquier cantidad de especialistas, y son de esos casos raros que los especialistas no hayan la solución, son de esos casos raros donde los especialistas no pueden dar un diagnóstico y por lo tanto no pueden dar un remedio. No es que los especialistas sean incompetentes, más bien son casos raros, ¿verdad? Dice la Escritura, como siempre, nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, se veía rodeado de multitudes. Y fíjense que es curioso porque al Señor Jesucristo no le gustaba la fama, no le gustaba. En algunas ocasiones la Biblia dice claramente cuando Él hacía algún milagro, cuando Él hacía alguna sanidad y toda la gente se daba cuenta, pues Él se iba a otra aldea, Él se iba a otra ciudad, o en el mejor de los casos, Él le decía a las personas a las que Él sanaba, no le cuentes a nadie lo que has visto, no le cuentes a nadie lo que ha sido hecho en ti, porque Él no quería generar esa fama con cierto morbo, ¿verdad? No sé si te das cuenta que también abunda ese tipo de gente que genera cierto morbo en las demás personas y que de repente, pues, la gente dice, pues conozco a una persona que es buena en esto, que es buena, y una publicidad exagerada, ¿verdad? Pero nuestro Maestro, que sabía y siempre supo perfectamente a qué vino a este mundo, Él no quería fama, Él quería que las personas se acercaran a Él, Él quería que las personas fueran libres, Él quería que las personas fueran sanadas de diferentes tipos de enfermedad. Pero si nos centramos a estos dos casos aparentemente diferentes, sobre todo en el procedimiento, hablamos de que cuando una persona es impulsada por la fe, estamos hablando de una persona, como lo mencioné hace un momento, que ya agotó todos los recursos, una persona que ya no tiene más que hacer por su vida, una persona que ya agotó todas las posibilidades de salir de ese problema y ya no puede, por donde lo veas. Tal vez a ti te ha pasado y dices, ya no puedo, ya no voy a salir de esto, ya no tengo posibilidad. Como los vehículos cuando se quedan sin gasolina, ya no hay posibilidad de que caminen, ya no hay posibilidad. Tiene que haber un impulso especial, ya sea que alguien lo empuje, ya sea que agarre bajada, ya sea que alguien venga y le suministre combustible, pero tiene que haber un impulso. En el caso de estas dos personas, dijimos, con seguridad ellos habían escuchado acerca de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo sanó a muchísima gente. Recordemos que el Señor Jesucristo limpió leprosos, le dio vista a los ciegos, levantó paralíticos. Aquel acontecimiento tan sorprendente para mucha gente, ¿no? Dice la Escritura que se le amontonaban por miles, perdón por la expresión, pero se amontonaban a escucharle. Imagínate de esos 5,000, los cuales fueron alimentados de manera milagrosa y que fueron testigos de ese milagro y que seguramente empezaron a contar lo que habían visto. Y milagros que hacía el Señor Jesucristo y que seguramente de tantos milagros que hizo, de tantos favores que le hizo a la gente, llegó a oídos de esta mujer que tenía un problema muy grave, un problema muy serio, y su problema era flujo de sangre, una enfermedad propia de la mujer. Tenía mucho tiempo,
Ya en ese tiempo las personas que padecían ese tipo de enfermedades eran de alguna manera segregadas, eran de alguna manera, aún por cuestiones de salud, aisladas, y en el peor de los casos muchas enfermedades eran por falta de higiene, y la higiene ha sido un mandamiento de parte de Dios. Entonces la falta de higiene ha sido una desobediencia para con Dios. Entonces muchas enfermedades eran consecuencias de la desobediencia. Entonces esas personas normalmente eran segregadas, eran apartadas, eran aisladas, una enfermedad bastante incómoda. Y la Biblia describe claramente que cuando el Señor Jesucristo llegó del otro lado del mar, una gran multitud se reunió en pos de él. Y en ese marco, no quiero confundirte, querido amigo, pero en ese marco se acerca Jairo y le dice: a ver, maestro, es que vengo a pedirte un favor, mi hija se está muriendo y quiero que vengas a mi casa y que pongas tu mano sobre ella para que ella pueda vivir. Y entonces el Señor Jesús dijo: pues vamos, y fue a la casa de Jairo, pero una gran multitud le seguía, una gran multitud iba con el Señor Jesús. Ya te dije, muchos iban para ver qué sucedía, muchos iban porque quizás querían ver un milagro más, tal vez les emocionaban los milagros. Hasta cierto punto esa multitud que iba con el Señor Jesucristo, pues iban por gusto, iban así como contentos, viendo a ver esta vez qué hacía el Señor Jesús para poder ellos contar. Antes no había redes sociales, antes no había tecnología, y ellos querían ver de primera mano para contarle a los que no estuvieran en el momento, y ellos quizás querían sentirse dichosos de contar: fíjate que esta vez el maestro fue a la casa de una niña que ya estaba muriendo y la sanó. No lo sé, pero iba una gran multitud. Pero tenemos el otro caso de la mujer. Ella tenía una necesidad muy grande y no quería que nadie la viera, no quería que nadie supiera de su problema. Pero aquí queremos hacer una aclaración, querido amigo. Cuando se habla de la fe, no estamos hablando de cosas ciegas, no estamos hablando de ignorancia. Muchas veces las personas piensan que la fe es para la gente ignorante, o que la fe es para la gente humilde, ¿no? Para los que no tienen dinero, ellos que tengan fe en Dios. Yo tengo dinero, yo tengo los medios, tengo recursos, tengo empresas, conozco a los mejores médicos, tengo contacto y tengo acceso, a los mejores hospitales. Eso de la fe es para la gente que no estudia, pero yo soy una persona letrada, yo soy una persona con muchos grados en el estudio, con maestrías. No lo sé, puedes pensar eso quizás. Hay muchos que piensan de esa manera, y la fe se la dejan a la gente humilde, a la gente que no tiene recursos. Pero yo quiero decirte en esta noche que para tener fe no necesitas ser un ignorante, sino que tienes que emitir razonamientos en base al conocimiento que tú tengas de Dios. Por ejemplo, el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: quítate y échate en el corazón del mar, y sería hecho. O sea, el Señor Jesucristo trató de decir que la fe no tiene límites, sobre todo los límites que vayan más allá de la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero en el caso de Jairo y en el caso de esta mujer, hicieron razonamientos. En el caso de la mujer, tenía la oportunidad de su vida porque Jesús estaba cerca. Tenía la oportunidad de su vida porque el Señor Jesucristo iba a operar un milagro. Era seguro que el Señor Jesucristo operara un milagro. Entonces la mujer dijo: yo no puedo hacer como Jairo, ¿verdad? Porque Jairo fue y se arrodilló y posiblemente lo saludó y le dijo: necesito que vayas a mi casa. La mujer, por la enfermedad que tenía, pues seguramente dijo: yo no puedo hacer como Jairo, yo no quiero que Jesús vaya a mi casa. Tal vez la mujer ni siquiera tenía casa, porque dice claramente la Escritura que todo lo que tenía lo había invertido en médicos y no sanaba. Por el contrario, su estado de salud iba empeorando. ¿Te has puesto a pensar eso? Tal vez la mujer no tenía ni casa. No puedo decirle a Jesús que vaya a mi casa. Entonces, pero dijo algo, hizo un razonamiento. Tampoco te estoy diciendo que su razonamiento fue lo que la salvó.
hizo un razonamiento impulsado por la fe y dijo: si tan solo me lograra acercar y tocara yo tan solo la orilla de su manto, con toda seguridad, dijo la mujer, voy a quedar sana de esta enfermedad. ¿No te parece maravilloso? Tal vez tú estás pasando por un problema y yo te diría, si tú tan solo pudieras tocar el borde del manto del maestro. Ese fue el razonamiento que hizo la mujer. El razonamiento que hizo Jairo: maestro, mi hija está muriendo, pero si tú vienes y le pones las manos sobre ella, mi hija vivirá. O sea, para que tú pidas a Dios un milagro, para que tú hagas eso, tienes que rogar como hizo Jairo. Tienes que actuar como hizo la mujer. Tienes que pensarla, tienes que calcular, tienes que decir en qué momento la mujer dijo, esta es mi oportunidad, si había una multitud. En qué momento la mujer dijo, esta es mi oportunidad, si había mucha gente. En qué momento la mujer vio tal vez un vacío entre tanta gente y decir, es mi turno. En qué momento la mujer vio el espacio abierto entre ella y el maestro. En qué momento la mujer vio el momento propicio para acercarse y hacer lo que ella quería hacer, impulsada por la fe. No sé en qué momento. Si tú me escribieras para preguntar en qué momento, no sé. Pero por eso te estoy diciendo que la fe no es ciega. Muchos que hacen cosas aparentemente por la fe, pues son cosas vanas, ciegas. Pero la mujer dijo, en este momento, este es el momento. Para la mujer era su momento desde que escuchó que Jesús iba a la casa de Jairo. Y estando allá dijo, este es mi momento. Se acerca aquella mujer, toca el manto de Jesús. Y en ese momento queda sana de su enfermedad, queda sana de su azote. En ese momento. Pero tú conoces la historia porque además que la hemos leído, seguramente tú también la has leído. Y vamos a continuar con esta historia después de una pausa que vamos a hacer mientras te compartimos un video musical. Así que no te vayas, quédate con nosotros para seguir abordando este tema.
Pues ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros. Nos quedamos hasta donde ocurre el milagro en la vida de la mujer que fue impulsada por la fe. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque dijimos que estas historias no solamente tienen la característica de que son reales, no solamente tienen la característica de que sucedieron en algún momento. Quiero decirte que el Señor Jesucristo se sigue manifestando. Quiero decirte que, por lo menos en este caso, en esta historia, donde aparecen dos personajes, además de Jesús, se nos presentan dos formas de acercarse al Señor Jesucristo. Dos formas que, pues, no es que Dios las haya ordenado de esa manera, pero por el sentimiento que tenía cada persona. En el caso de la mujer se sentía impura. En el caso de la mujer, posiblemente ella sentía, qué vergüenza si alguien se da cuenta de mi situación. En el caso de la mujer, posiblemente decía, qué pena, si yo me presento hacia Jesús, tal vez las personas más cercanas a Jesús me vayan a correr, me van a decir que yo me vaya, me van a decir que no estoy en condiciones. Y es que quizás no se comprende, querido amigo, que el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores. El apóstol Pablo decía, y sentimos que nos robó la frase porque decía, de los cuales yo soy el primero. Todos nos asumimos como pecadores. Pero a veces pensamos que los lugares de reunión para los servicios religiosos, los templos, es para gente con una moral pues muy alta, con una moral muy genuina, y tal vez tú dirás, pues yo tengo estos defectos, tengo estos problemas. Fíjate cómo hay diferentes puntos de vista, porque muchos opinan que los lugares religiosos, los templos cristianos, muchos opinan que están llenos de gente con una doble moral tal vez, pero otros más piensan, es que yo no puedo ir a meterme ahí porque ahí es un lugar santo, es que yo no me puedo ir a meter ahí porque ahí es para gente que lleva una vida correcta, que lleva una vida pues bien alineada. Pero yo quiero decirte que tal vez era el caso de la mujer que tocó el manto de Jesús, por eso ella lo hizo por detrás. La Escritura dice que se acercó por detrás, sin que nadie la viera, y sin que nadie notara su problema. Un problema que para ella era algo horroroso, un problema terrible, y quizás ella decía, no voy a ir a la luz de todos, no lo voy a hacer a la vista de todos, para que nadie se dé cuenta, y si nadie se da cuenta, qué mejor. Tal vez a ti te pase, te da pena, no te quieres acercar a Dios. Tal vez a ti te pase. Tal vez tengas temor de la gente. Tal vez tengas temor de la multitud. Pero yo quiero decirte que el Señor Jesucristo te está esperando con los brazos abiertos. Y lo vamos a ver, en la historia donde dice la Escritura que cuando la mujer toca el borde del manto, porque ya ese fue su propósito, tan solo el borde de su manto, yo estoy segura que voy a quedar sana. Un impulso por la fe, impulsada por la fe, ¿verdad? Pero cuando ella toca el borde del manto del Maestro, Jesús hace una pregunta que para los que estaban ahí pues era totalmente irrelevante. El Señor Jesús hace una pregunta que para ellos era insulsa, que para ellos era vana, así de, ¿cómo te atreves a preguntar que quién te ha tocado? Si mira toda la gente que te rodea y cómo te aprietan y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pues cualquiera te pudo haber tocado. Yo quiero decirte algo, Jesús te nota. Tal vez tú piensas que Jesús está entretenido con todos los habitantes del mundo y que a ti te ha descuidado.
Tal vez tú piensas que el Señor Jesucristo está atento en los templos, en los lugares de adoración, en los lugares donde se junta gente con corbata, donde se reúne gente con buena ropa, con zapatos boleados, con guitarras, con instrumentos. Tal vez tú pienses que el Señor Jesús está centrado en eso nada más y que a ti no te tiene a la vista, que tú pasas desapercibido o desapercibida delante del Señor Jesucristo. Yo te quiero decir que no es así. En el caso de la mujer, los discípulos le dicen, mira, hay mucha gente y tú preguntas quién te ha tocado. Pues déjame decirte que sí, Jesús pregunta por ti. No tengo el dato y a lo mejor ni siquiera me interesa tenerlo, pero tú te has puesto a pensar cuántas personas hay en todo el mundo, cuántos habitantes tiene el mundo, el planeta Tierra, cuántos habitantes hay en el continente americano, cuántos habitantes hay en nuestro país, en nuestro querido México, cuántos habitantes hay en nuestro estado, en Oaxaca, cuántos habitantes no habrá en tu colonia, y tú pensarás que somos tantos que Dios no se fija en ti. Tú pensarás que somos tantos millones de millones que el Señor Jesucristo no pone su atención en ti y el Señor Jesucristo no advierte lo que pasa contigo. Yo quiero decirte que a la luz de esta historia, el Señor Jesucristo está pendiente de cada uno de nosotros. No era su estilo, nunca lo fue del maestro, señalar a la gente, salvo alguna vez que acusó a los escribas y fariseos, pero no era su estilo evidenciar a nadie, no era su estilo ridiculizar a nadie, nunca fue su estilo señalar a nadie. Pero te has puesto a pensar, porque él dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los demás, oye, no preguntes eso, ¿cómo te atreves a preguntar eso si aquí cualquiera te pudo haber tocado? Pero el Señor Jesucristo dijo, no cualquiera, me tocó alguien especial. Porque cualquiera que lo pudo haber tocado no salió poder de él. Pero esta ocasión lo había tocado alguien que fue impulsada por la fe. Pudo haberlo tocado cualquiera por descuido. Pudo haberlo tocado cualquiera por no fijarse, por accidente, pero este toque, este acercamiento fue algo especial, fue un acercamiento motivado por la fe. Y aquella mujer seguía presente ahí y dijo, ya me descubrieron, ¿qué me va a decir? Yo te voy a decir algo, querido amigo, cuando tú te acerques a Jesús, en esta historia que hemos leído, podemos encontrar fundamentos para decirte que cuando tú te acerques al Señor Jesucristo, en la condición que estés, cuando tú te acerques a Él, para que esa condición cambie, tal vez tú ya la intentaste. Siempre abordamos esto sin el afán de señalar, pero tal vez tú tienes problemas con el vicio del alcohol, tal vez tú tienes problemas con alguna adicción y necesitas urgentemente que alguien te ayude. Tal vez tus familiares ya te llevaron a diferentes lugares y también ellos han gastado hasta lo que no tienen. O tal vez tú estás enfermo y tus familiares ya gastaron hasta lo que no tienen. Tú necesitas que alguien te ayude. Y yo te voy a decir algo, cuando tú te acerques a Jesús, en la condición que estés, si tú estás desahuciado o desahuciada, si tú tienes una enfermedad terminal, si tú tienes problemas, cuando tú te acerques a Jesús, yo puedo decirte en base a lo que hemos leído lo que va a pasar. Es posible, porque Jesús es un Dios de amor que te va a decir, no tengas miedo, ten ánimo. Cuando la mujer fue descubierta, dijo, ya me descubrieron. ¿Y ahora qué me van a decir? Si se dio cuenta que con tocarlo quedé sana, si se dio cuenta de mi acercamiento, si se dio cuenta de mi atrevimiento, si se dio cuenta de mi osadía. Y yo te voy a decir algo, el Señor Jesucristo no lo tomó ni como atrevimiento, ni como osadía, ni como un arrebato. El Señor Jesucristo lo tomó como un acto de fe. Porque para acercarse a Dios debemos de tener fe. Para que tú le hables a Dios y te acerques a Él,
tienes que ser impulsado por la fe. Entonces quedó descubierta. Y hasta que Jesús les dijo, es que alguien me tocó de una manera tal que salió poder de mí. Y entonces la mujer dijo, ya no tiene caso que yo lo esconda, ya no tiene caso que yo oculte lo que me había pasado. Y es que con el Señor Jesucristo no pierdes, con el Señor Jesucristo no te metes en problemas, con el Señor Jesucristo no hay ningún riesgo, con el Señor Jesucristo todo es paz, todo es amor, todo es comprensión, todo es tolerancia. ¿Recuerdas aquella mujer que la sorprendieron en adulterio y que quisieron pues probar al maestro y le dijeron, ¿qué hacemos con ella? Y él les dijo, pues el que esté limpio de pecado tire la primera piedra, y todos se fueron y se quedó solo la mujer con ella y el Señor Jesucristo la perdonó. Ese es el tipo de Dios que nosotros predicamos, ese es el Dios que nosotros predicamos, ese es el Dios del cual nosotros te decimos a través de este medio que quiere que te acerques a Él. Tú estás padeciendo y tal vez no sabes o no te habían hablado, y si ya te han hablado, ya es tiempo de que te acerques. Tal vez tú estás sufriendo como aquella mujer, solamente aquellas personas, y si tú eres una de ellas, solamente aquellas personas que lo viven saben lo que es ir con un médico y que te diga que ya no tienes remedio, ir con otro médico y que te diga que ya no puede hacer nada por ti, ir con otro médico, llevar a tu familiar con un médico y que te diga, llévate a tu familiar a casa porque ya no puedo hacer nada por él. Ha de ser algo terrible, pero para todo eso vino nuestro Señor Jesucristo. Para todo eso vino a morir en una cruz para que podamos acercarnos a Él. Quedó descubierta la mujer, su acto quedó descubierto, pero no era un acto que habría que sancionar. Por lo menos no el Maestro, por lo menos no el Señor Jesucristo, que sabía a qué vino a este mundo. Por lo menos no el Señor Jesucristo, que conocía y que conoce a la perfección las necesidades más profundas de la mujer, las necesidades más profundas del hombre, las necesidades más profundas del joven, del adolescente, de la dama, del varón. Por lo menos no Él no sanciona. Quedó al descubierto lo que aquella mujer había hecho impulsada por la fe, y tal vez ella esperaba un regaño. Y tal vez ella esperaba una reprimenda, y tal vez ella esperaba un reproche, porque así somos los seres humanos, reprochamos. Si eso querías, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Verdad? No así nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera preguntarte, ¿cuántas veces no te han regañado? ¿Cuántas veces no nos regañan, ¿no? Cuando cometemos un error. ¿Cuántas veces no nos castigan y dicen, como lo hiciste de esa manera, ahora no te ayudo? Si tú te metiste en un problema, ahora resuélvelo, no cuentes conmigo. Te lo mereces porque tú te lo buscaste. No sé si alguna vez has escuchado esas palabras, o no sé si incluso tú le has dicho ese tipo de palabras a tu hijo, a tu familiar. Tal vez la mujer esperaba algún reproche del Señor Jesucristo. ¿Qué te pasa? Quizás le hubieras dicho tú, o quizás le hubiera dicho yo, oye, ¿qué te pasa? El maestro pues va a curar al hijo de Jairo, a la hija de Jairo, perdón. ¿Cómo te atreves tú a interponerte? Pero yo quiero decirte que el Señor Jesucristo tiene poder suficiente. No hizo falta poder. Cuando fue con la hija de Jairo, no dijo, se me acabó el poder porque la mujer que tenía flujo de sangre me lo robó. No dijo eso. El chiste es que quedó descubierta la mujer, y tal vez por su mente pasaban muchas cosas. Una de ellas es, ¿y ahora qué le digo? ¿Y ahora qué le digo? Quizás otra de las preguntas que pasaban por su mente es, ¿y ahora qué hago? Ya fui descubierta. ¿Y ahora qué hago? Y tomó la mejor decisión. Llega y le dice toda la verdad. Toda la verdad.
hubiera querido no decirlo, quizás. Hubiera querido, después de haber recibido el favor, el beneficio, pues haberse ido. Pero te voy a decir una cosa. ¿Tú te imaginas esta historia? Una mujer con una enfermedad incurable, con una enfermedad incómoda, con una enfermedad que en automático la segregaba. ¿Has visto a las gentes, o has visto, perdón, a las personas que tienen alguna enfermedad y se apartan? Y da tristeza, porque también a veces el mundo no está preparado y como seres humanos nos equivocamos tanto, que señalamos, que criticamos. Pero hay personas que tienen enfermedades y, no sé, algunas manchas en la piel, algo, y prefieren quedarse hasta allá en la orilla, y prefieren no juntarse con nadie, para que no las critiquen, para que no las señalen, para que no se burlen, para que no toda la gente se las quede viendo. ¿Te imaginas que en la vida de esta mujer hubo un antes y un después? ¿Te imaginas, querido amigo, querida amiga, en la vida de una mujer que tiene una enfermedad de flujo de sangre que seguramente no le permitía hacer sus actividades normalmente, que seguramente le llevaba mucho tiempo asearse, se veía obligada a tantas cosas y que en un momento determinado esa situación cambió por completo? ¿Te imaginas cómo fue su vida de aquella mujer a partir de ese momento? Yo trato de imaginarme y lo que te puedo decir es que la vida de esa mujer ya no fue la misma. Y lo que te puedo decir es que la vida de esa mujer cambió por completo. ¿Y sabes por qué cambió? Porque hizo lo mejor que ella pudo haber hecho, que hizo acercarse a los pies de nuestro bendito Maestro, el que dice, de él se dice que por su llaga fuimos curados, por sus heridas fuimos curados. La vida de esta mujer ya no fue la misma, porque cuando una mujer, cuando un joven, cuando un anciano, cuando un varón se acerca por la fe y dice, si por lo menos yo toco el manto del Maestro, mi problema va a ser resuelto, y dice, si por lo menos yo toco el borde de su manto, mi enfermedad se va a ir, no solamente toca el borde de su manto, sino termina en una relación estrecha con el bendito Salvador del mundo. Su nombre es Jesucristo. No solamente tocas, porque yo quiero decirte algo, que el Señor Jesucristo no promueve la mediocridad, no promueve las cosas a medias. La mujer creía, la mujer se imaginaba, yo nada más quiero tocar el borde de su manto. Y así fue. De parte de la mujer así fue, pero de parte del Maestro siempre hay algo extra, siempre hay un plus. La mujer se sentía tan indigna de cruzar palabras con Jesús, la mujer se sentía tan indigna de saludarlo de mano o de beso, la mujer incluso se sentía tan indigna de arrodillarse delante de él, porque seguramente ya la habían despreciado, porque seguramente ya le habían dicho, aléjate de mí, porque seguramente otras personas quizás hasta le habían dicho, oye, tienes un olor horrible, no te quiero cerca. No se sentía digna de estar cerca del Señor Jesucristo, sino a sus espaldas, y tocarlo a sus espaldas, y tocarlo de contrabando, y tocarlo de escondidas. Pero oh sorpresa, eso es lo único que aquella anhelaba, eso es lo único que aquella quería por el momento, porque sabía que en eso estaba puesto, estaba concentrada toda su fe, porque decía, si tan solo tocara yo el borde de su manto, voy a quedar sana de esta enfermedad. Pero el Señor Jesucristo fue más allá. Quiero decirte que el Señor Jesucristo va más allá de nuestros pensamientos. El Señor Jesucristo va más allá en su amor, en su misericordia, porque Jesús hizo que ella viniera y le dijo toda la verdad. ¿No crees que es tiempo que te acerques a Él? Que si hay mucha gente, tú no te preocupes, acuérdate de la mujer que atravesó toda la gente. Que si no estás en condiciones,
una mujer no estaba en condiciones y se acercó a él. Así que antes de terminar con este tema, quiero invitarte a que hagas una reflexión sobre tu vida, sobre tu necesidad, y que tomes ánimo por la palabra que te estamos compartiendo en esta tarde. Ten ánimo, porque el Señor Jesucristo no desecha a nadie. Todos aquellos que vienen a Él de ninguna manera les echa fuera. Así que te invito, estamos por concluir este tema, no te vayas, vamos a hacer otra pausa y te invito a que continúes con nosotros. Después de la pausa, tomaremos solamente unos minutos más para terminar, así que quédate en este programa Bálsamo para el Alma. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, vibrado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Bueno, ya estamos de regreso aquí, acomodándonos apenas, ¿verdad? Pero bueno, pues prácticamente estamos llegando al final de este tema. Ya para terminar, pues espero que hayas puesto atención y quiero releer unos versículos y hacer un comentario muy breve, para no quitarte mucho tiempo, querido amigo, querida amiga. La parte donde dice de esta manera, hablando de Jesús, dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Fíjate que al leer estas líneas yo quiero compartirte lo que aquella mujer ha de haber sentido, ¿verdad? Me he puesto a pensar, ¿qué sentiría aquella mujer?
La Biblia es específica, el relato es preciso, nos lo cuentan con lujo de detalle. Dice que Jesús miró alrededor, no se quedó convencido con los argumentos de, pues hay mucha gente, ¿qué te preocupa quién te haya tocado, verdad? Y recuerda que dijimos hace un momento, no importa la cantidad de gente que haya, Jesús tiene sus ojos puestos en ti. Grábatelo, medítalo, no importa la cantidad de gente que esté alrededor, Jesús tiene los ojos puestos en el necesitado. Y Jesús buscaba, ¿quién? Y pues Jesús sabía, pero él quería que la mujer voluntariamente viniera. Y la mujer, teniendo mucho miedo y temblando, porque diría, ¿y ahora qué va a pasar conmigo?, vino y se postró. ¿Te acuerdas que en el principio leímos que Jairo vino y se postró? Pues también la mujer vino y se postró delante de él, o sea, se arrodilló delante de él y le dijo toda la verdad. Quiero decirte que el Señor Jesucristo te está esperando para que tú le digas toda la verdad. Quiero decirte que las veces que has salido de problemas es porque Jesús ha estado contigo. Quiero decirte que las veces que saliste del hospital, que saliste librado de algún accidente, que saliste librado de alguna enfermedad, es porque Jesús ha estado contigo. Y que ahora necesitas venir y postrarte delante de Él y decirle toda la verdad, para que Él pueda decirte lo que le dijo a la mujer: tu fe te ha hecho salva, vete en paz. Fíjate que tal vez a ti te han invitado a algún servicio cristiano, algún culto, como le llamamos, y tal vez tú no quieres ir. Yo te invito a que tú te acerques. Lo demás lo va a hacer el Señor Jesucristo. Todo lo demás lo va a hacer Él. Esta historia nos lleva a pensar que el Señor Jesucristo está dispuesto a atendernos en la condición que estemos, en la condición que vengamos a Él. Él ha dicho en su palabra que Él no echa a nadie fuera, que Él no rechaza a nadie, que Él no desecha a nadie. Así que la manera en la que tú te acerques a Dios, Él va a recompensarte, Él va a hacer que tú formes parte de sus seguidores, Él lo va a hacer. Si tú tienes una idea, ojalá que tú dijeras, cuando te inviten y dijeras, pues voy y tal vez me siento hasta la última banca, no importa, Él va a hacer que te sientes más cerca, no importa, Él va a tener esa relación contigo de tal manera que tú vayas en paz, como dice la Escritura, que al final de cuentas es lo que la gente hoy en día busca, la paz, la tranquilidad. Estas dos cosas se ven estorbadas por las crisis, por los problemas, por tanta inseguridad, pero yo quiero decirte que es tiempo que te acerques al Maestro. Tal vez ya llevas mucho tiempo también gastando en médicos, gastando en otro tipo de soluciones, en otro tipo de alternativas, pero ya es tiempo que te acerques al Maestro. No puedes ir con ese azote toda la vida, querido amigo, querida amiga. No puedes ir toda la vida con ese sufrimiento cuando hay alguien que está dispuesto a quitártelo. No puedes ir toda la vida con tu padecimiento, llorando tu pena, cuando hay alguien que está dispuesto no solamente a que le toques el borde de su manto, sino a que te postres delante de Él, y es el único que es digno de adoración, y su nombre es Jesucristo. Te dejamos con este mensaje, espero que sea de mucha utilidad para tu vida, y esperemos la próxima semana llegar hasta donde tú te encuentras con otro mensaje, con otro bálsamo para tu alma. Que Dios te bendiga.